a esta rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y en fechas como esta, pero las circunstancias lo hacen necesario. En primer lugar, agradecimientos lógicamente a los compañeros de la prensa y a los compañeros hoy también de mi ejecutiva. Hemos tenido una ejecutiva este mediodía y les contaré también algunas de las cuestiones que hemos valorado y el porqué de esta convocatoria y en este momento. Miren, hace 274 días que los españoles vieron cómo se convocaban unas elecciones para un nuevo gobierno de España. 274 días y seguimos sin gobierno. Ciudadanos intentó, después del 20 de diciembre, desbloquear la situación. Después del no de Rajoy al rey, después del bloqueo institucional en el que estuvimos, Ciudadanos aceptó negociar con el candidato que proponía el rey, el señor Sánchez, un intento para poner en marcha este país. Un intento de un gobierno constitucionalista, de un gobierno reformista, con más de 200 medidas y, sobre todo, con la voluntad de desatascar la situación política, de poner en marcha España y poner en marcha el Congreso y el Gobierno. Desafortunadamente, en aquel momento, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias bloquearon la legislatura votando que no a la posibilidad de que se pusiera en marcha aquel gobierno. Y eso provocó, ese no de Rajoy y Pablo Iglesias provocó unas nuevas elecciones, un hecho sin precedentes en la política nacional en España. Volvimos a votar, algunos defendimos que los españoles no se habían equivocado el 20 de diciembre y hoy podemos volver a decir que el 26 de junio tampoco se equivocaron. Los españoles el 20 de diciembre pedían cambio y diálogo. Algunos lo entendimos, pedíamos cambios, pedíamos reformas, pero favorecíamos el diálogo. Y otros, en cambio, no favorecían ni el diálogo ni los cambios. En esta nueva legislatura, sí o sí, España tiene que tener gobierno, España tiene que tener cambios y España tiene que tener diálogo. Miren, nosotros propusimos después del 26 de junio un plan A, que todos ustedes conocen, un plan A que aglutinaba a los escaños del Partido Popular, del Partido Socialista y Ciudadanos, en un intento de segunda transición, de nueva etapa política, con un nuevo gobierno de consenso, con reformas y con 254 escaños a sus espaldas. Un gobierno de amplia mayoría, un gobierno transversal y un gobierno que pudiera hacer frente a los retos y oportunidades que hoy tiene España. Pero ese plan A, el señor Rajoy y el señor Sánchez se encargaron de desmontarlo. El señor Rajoy diciendo que la única candidatura posible para cualquier plan era la suya y el señor Sánchez diciendo que nunca se iba a sentar en la mesa con el Partido Popular. Por tanto, el plan A, el que seguramente muchos españoles esperarían de un momento trascendental como este, no lo tuvimos porque el PP y el PSOE volvían a bloquear la situación. Solo nos quedaba, por tanto, el plan B. El plan B, que era un gobierno en minoría del partido que había ganado las elecciones, el Partido Popular. Esa es la vía que Ciudadanos también le trasladó en su día al rey cuando nos reunimos con él. El plan A no era posible, el plan B era la única solución si no queríamos llevar a una crisis institucional a este país. La semana pasada, algunos españoles, con preocupación y esperanza, pensaban que el señor Rajoy y el señor Sánchez, en esa reunión que tuvieron, podían salir de allí con un intento de negociación entre 137 escaños y 85 escaños, es decir, la inmensa mayoría o la mayoría absoluta, sin duda, del Parlamento español. Pero salieron de aquella reunión con las manos vacías. Salieron de aquella reunión Rajoy sin confirmar la fecha de investidura, cosa que es obligación según la Constitución, y Sánchez volviendo a repetir el no y desentendiéndose de España. Por tanto, después del martes pasado, después de esa reunión y mi reunión con el señor Rajoy el miércoles, donde constatamos que efectivamente con el Partido Socialista hoy por hoy parece que no se puede contar para los asuntos de Estado, para los asuntos importantes de este país, vimos y vi con preocupación el bloqueo institucional en el que se encontraba España. Los españoles no tienen más tiempo. Los españoles quieren cambios, pero también quieren gobierno. Los españoles no pueden ni entienden de crisis internas en el Partido Socialista ni de corrupción del Partido Popular. Los españoles tienen muchos problemas y los políticos no podemos ser otro problema para los españoles. Y es por todo eso, por esa situación, por la que hoy, en la ejecutiva que hemos tenido en Ciudadanos, he planteado con mis compañeros posibles soluciones y posibles desbloqueos ante esta situación. Cabe recordar que Ciudadanos fue el único partido que con una abstención responsable, una abstención constructiva, intentó facilitar esto. Es cierto también, somos conscientes de que si el Partido Socialista y el Partido Popular se hubieran puesto de acuerdo, Ciudadanos no sería necesario para desatascar esta situación. Pero ante un candidato que no confirma la fecha de investidura ni le confirma a la presidenta del Congreso que va a la investidura, frente a un señor Sánchez desaparecido políticamente que dice no cuenten conmigo para desbloquear España, cuando él sufrió el bloqueo en sus propias carnes, y yo también. Por tanto, cuando vimos aquel bloqueo, viendo la situación actual, nuestra pregunta hoy en la ejecutiva era
¿De verdad que no podemos hacer nada más por España? ¿De verdad que no hay nada más que Ciudadanos y que los votantes de Ciudadanos puedan hacer para desbloquear este país? Y hemos llegado a la conclusión de que algo más, a pesar de que somos los únicos que hacemos cosas por España últimamente, algo más sí podemos hacer. ¿Podemos poner en marcha este país? ¿Se puede poner en marcha este país? Sí. ¿Se puede poner en marcha en este país si hay una apuesta inequívoca por la regeneración y en la lucha contra la corrupción? Hay 3.200.000 votantes que votaron a Ciudadanos otra vez en las siguientes elecciones, el 26 de junio. Votaron básicamente para poner en marcha medidas y reformas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Y votaron unión, y votaron reformas sociales, económicas e institucionales, pero sobre todo levantaron la bandera de la regeneración, levantaron la bandera de la unión y levantaron la bandera de poner en marcha este país. Y es por eso que después de todas esas reflexiones que hemos tenido conjuntamente, después de, pues como les decía, 41 días de bloqueo desde el 26 de junio, sin que PP y PSOE se sienten ni en una mesa para hablar de nada, después de que la vieja política fracase en su intento de desbloquear España, la nueva política no puede hacer lo mismo que la vieja política. Nosotros no podemos hacer lo mismo que el PP y el PSOE. La resignación no es un camino y el fracaso no es una solución. Por tanto, en este momento importante de España y también delicado, donde hay muchos riesgos, pero también muchas oportunidades, hay que dar un paso, hay que mojarse, hay que intentar buscar soluciones que hoy no tenemos. Yo les debo confesar que, además, la preocupación por los temas urgentes de España ayudan también a que los partidos tengamos que dejar de pensar en los partidos para pensar en España. ¿No es importante y urgente un pacto por España y un pacto por la unión de todos los españoles ante el reto y el desafío al orden constitucional y a la democracia que vivimos en mi tierra, en Cataluña, por parte de los separatistas? Yo creo que sí, que merece urgencia y determinación. ¿No es importante también tener presupuestos, cumplir la senda de déficit de Europa y que no nos caigan 6.000 millones de recortes en octubre por incumplir esa senda de déficit? Yo creo que sí, que es importante. ¿Y acaso no es importante reformar todo aquello que esperan los españoles de nosotros? Empleo de calidad, reformas institucionales, sanidad, educación, bienestar, autónomos, baja por maternidad, todos aquellos temas que ha abanderado Ciudadanos en los últimos años. ¿No es necesario, por tanto, que todos exprimamos hasta la última gota que quede para que este país se ponga en marcha? Nosotros estamos dispuestos a ello. Y por eso, Ciudadanos, en la Ejecutiva de hoy, ha acordado fijar 6 condiciones de regeneración democrática y contra la corrupción, 6 condiciones para que nos sentemos en una mesa de negociación. Si el Partido Popular quiere, y el candidato que debería ser el candidato a la investidura, si lo confirma, quiere sentarse en una mesa de negociación con Ciudadanos, tendrá que cumplir 6 condiciones para abrir la puerta a la negociación. Si no, no habrá negociación, simplemente habrá lo que ustedes saben, una votación negativa en primera vuelta y abstención en segunda vuelta. Pero si el Partido Popular está dispuesto a que haya una negociación seria de contenidos y de reformas, tendrá que suscribir y apoyar las condiciones que a continuación les explicaré. Por supuesto, hay que aclarar, va de suyo y va de obvio, pero en este país hay que decirlo todo, que solo podemos negociar con los partidos, con un partido que tenga candidato a la investidura. Con un no candidato a la investidura no negociaríamos nunca nada. Solo negociaremos con candidatos que confirman fecha y hora para su investidura. Por tanto, la condición logística de sentido común fundamental para poner en marcha y, sobre todo, para que pueda firmar el Partido Popular estas 6 condiciones que abren la vía a la negociación, necesitan fecha, hora y votación del debate de investidura. Así que si el señor Rajoy tiene intención de presentarse a la investidura y si la señora Ana Pastor tiene intención de cumplir con el mandato del rey, en los próximos días, si quisieran firmar esas 6 condiciones y abrir la puerta a la negociación, tendrían que confirmar la fecha de negociación. Insisto, nosotros no jugamos a reprobar a nadie, no jugamos a llamarle la atención a nadie, llamamos la atención al sentido común. Y no podemos negociar con un no candidato, solo se puede negociar en un hipotético caso con un candidato. Pero volviendo a las condiciones que les decía, las condiciones que les diré a continuación son condiciones sine qua non, son condiciones de sentido común, son condiciones ya conocidas, muchas de ellas, para los votantes de Ciudadanos y para todos los españoles. Son condiciones de regeneración democrática y contra la corrupción. El talón de Aquiles de este Gobierno en funciones. El talón de Aquiles y la falta de credibilidad de este Gobierno. No confiamos en este Gobierno y es por eso que queremos que este Gobierno y este candidato a la presidencia del Gobierno suscriban
las siguientes condiciones sine qua non para abrir la puerta a la negociación. Repito, no habrá negociación si no suscriben estas 6 condiciones. La primera de ellas es la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado por corrupción política. Los imputados por corrupción política no se sientan ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos está en una negociación. Esa es la primera condición. La segunda es la eliminación de los aforamientos. Se acabaron los privilegios para los políticos. Todos somos iguales ante la ley, todos vamos a primera instancia, todos los cargos públicos que tengamos que defendernos o que se tengan que defender de un caso de corrupción política tendrán que ir a primera instancia. Tercero, una nueva ley electoral. Sí, después de 40 años, una nueva ley electoral que contenga como mínimo los siguientes principios. El primero de ellos, listas desbloqueadas. Que los ciudadanos puedan escoger personas y no solo partidos. Que puedan escoger a qué partido votan, pero también que por primera vez en España, en el Congreso de los Diputados, puedan escoger persona. El segundo principio fundamental es que los votos valgan igual o haya una mayor proporcionalidad. No podemos seguir teniendo una ley electoral injusta donde hay españoles de primera y españoles de segunda. Y la tercera condición es que se acabe ese laberinto que se llama voto rogado para que los españoles que nos estén viendo, siguiendo desde cualquier lugar de España, perdón, en este caso del extranjero, pero seguramente algunos de España de vacaciones, sepan que su voto vale igual, sepan que no hay que rogar el voto, que el voto es un derecho. Esos son 3 puntos de la nueva ley electoral que nosotros ponemos como condición para abrir una mesa de negociación. Cuarto, acabar con los indultos por corrupción política. Tiene que haber justicia, pero sobre todo no se puede anular la justicia con el compadreo entre amigos políticos perdonándose las penas por corrupción. Hemos visto decenas de indultos por corrupción política y no queremos volver a ver en los próximos años corrupción política y encima que nos la restreguen por la cara indultándoles y perdonándoles las penas. Por tanto, tienen que acabarse los indultos por corrupción política. Quinta condición, limitación de mandatos. Un acuerdo que ustedes ya saben que defendimos en su día y que volvemos a defender ahora. Una condición sine qua non es que se limite o a 8 años o a 2 mandatos del presidente del Gobierno de España, como hacen otras naciones del mundo y no pasa nada. Es decir, no perpetuarse, sino presentarse o a 2 mandatos o máximo 8 años para un presidente del Gobierno de España. Y sexta condición, transparencia. Creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar la presunta financiación ilegal del PP, el caso Bárcenas. Es decir, que se investigue también en sede parlamentaria, igual que se está haciendo en sede judicial, las responsabilidades políticas que se derivan del caso Bárcenas y de la financiación ilegal presunta del Partido Popular. Estas, que les he dicho y no otras, son las 6 condiciones para abrir una negociación que puede tener al final del camino la luz del desbloqueo político. Si el señor Rajoy y el Partido Popular quieren tomarse en serio la regeneración y, sobre todo, quieren ser partícipes del desbloqueo de España, mañana en esa reunión con el señor Rajoy le trasladaré y comentaremos estas condiciones. Este es el mandato que tengo hoy de mi ejecutiva, de mis compañeros. Estoy convencido de que muchos votantes, los 3.200.000 votantes de Ciudadanos que nos estén viendo o escuchando, suscriben cada uno de estos puntos porque son el corazón de la regeneración democrática que hemos defendido siempre, pero me atrevería a ir más lejos. Me atrevería a decir que la mayoría de españoles que nos estén escuchando y viendo también quieren que estos cambios lleguen al Parlamento y lleguen a España. Y estoy convencido, voy todavía más allá, que la mayoría de votantes del señor Rajoy y del Partido Popular también suscribirían estos 6 puntos. Por tanto, le pedimos en este caso, en primer lugar, al señor Rajoy que vaya a la investidura, que lo confirme, que ponga fecha la señora Ana Pastor y, si va a la investidura, que suscriban estas condiciones para poder sentarnos a negociar. Si esto se firma, si el Partido Popular suscribe estas 6 condiciones de regeneración, este pacto contra la corrupción y por la transparencia, negociaremos contenidos y reformas ya clásicas en nuestro programa. Estamos hablando de educación, de sanidad, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de creación de empleo juvenil, estamos hablando de reforma en el mercado laboral, estamos hablando de reformas en el Senado, en las diputaciones, en la Administración pública. Estamos hablando de todo eso. Pero para que podamos hablar de todo eso hay que meter la llave en la puerta. Y la llave en la puerta son estas 6 condiciones. Si quieren abrir la puerta para negociar con Ciudadanos en serio, si quieren tomarse en serio el cambio que millones de españoles han pedido en las urnas, que suscriban estas condiciones y en los próximos días se abrirá una negociación para desbloquear España y para negociar una investidura en el Gobierno de España. Para acabar, antes de pasar al turno de preguntas, debo decirles
que para un partido político nunca es fácil escoger. Siempre hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Pero estoy convencido que para muchos españoles que nos están viendo, para españoles que están entre hartos y preocupados, para millones de familias que unos hacen vacaciones y otros o no pueden hacer vacaciones o buscan trabajo y nos están viendo, estoy convencido de que los políticos tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Porque si no solucionamos los problemas, si no nos ganamos el sueldo, los políticos seremos el problema. Así que mis compañeros y yo hemos decidido no ser parte del problema, ya lo decidimos con esta abstención responsable, pero hoy llevamos hasta el último punto, hasta el último milímetro, cualquier posibilidad. Después de esto que hacemos hoy, después de estas condiciones, nadie en España va a poder decir que no hay posibilidades de solución. Hay posibilidades de solución, pero hace falta voluntad política. Yo les digo una cosa, el Partido Popular ha decidido no renovar su gobierno. El Partido Popular ha decidido seguir con el continuismo. Por eso nosotros estaremos en la oposición y no en el Gobierno. El cambio algún día llegará al Gobierno de España, estoy convencido, pero de momento nos conformamos con que el cambio llegue al Parlamento español y para que se pongan en marcha todas esas reformas y esa regeneración democrática. El PSOE, un partido que gobernó más de 20 años España, ha decidido ausentarse, ha decidido no comparecer, ha decidido no negociar con el Partido Popular. Pues bien, si el Partido Socialista no quiere hacer ese papel de Estado, lo haremos nosotros. Nosotros negociaremos, a pesar de tener una humilde posición, a pesar de tener menos escaños que el Partido Socialista, asumimos ese reto que nos han dado los españoles, jugar un papel de Estado, jugar un papel útil. Y nosotros preferimos ser útiles que creernos importantes. Y por eso en este momento me parece que es mucho más útil estar al servicio de los españoles, al servicio del desbloqueo, que no en el no por el no o en las dudas respecto a la investidura o a cumplir la Constitución. Y es por eso también que nosotros, a pesar de no estar en el Gobierno y estar en la oposición, vamos a ser responsables. Vamos a exprimir hasta el último milímetro las posibilidades de que este país se ponga en marcha. Pero también, si se pone en marcha, vamos a ser los más exigentes, vamos a ser los que más controlen al Gobierno y vamos a ser también los que lideren, negocien y pongan en marcha todas estas reformas. En definitiva, como les decía, el cambio no ha llegado al Gobierno, lo han decidido los españoles, pero el cambio ha llegado al Parlamento y nosotros sí que vamos a abanderar la bandera del cambio, nosotros sí vamos a hacer efectivo ese voto, nosotros sí queremos llegar el anhelo, las ilusiones y las preocupaciones de muchos españoles a una mesa de negociación, a unas condiciones previas y a un Parlamento español. El cambio, la regeneración, la unión y, en definitiva, la estabilidad van de la mano. No habrá estabilidad, y me lo habrán escuchado decir muchas veces, si no hay regeneración. Y no habrá regeneración ni reformas si no hay estabilidad ni gobierno. Hoy Ciudadanos le plantea al señor Rajoy y al Partido Popular, y mañana en esa reunión concretaremos si están dispuestos a firmar este documento, si están dispuestos a firmar estas 6 condiciones. Si firman, habrá mesa de negociación. Si no firman, no habrá mesa de negociación y, visto el éxito en la relación entre Sánchez y Rajoy, me atrevería a decir que España entrará en una crisis institucional. 274 días, decía, creo que son días suficientes para que algunos políticos reflexionen. Nosotros lo hicimos el 20 de diciembre, nosotros lo hemos hecho el 26 de junio y nosotros lo vamos a seguir haciendo siempre, porque nos importan más los españoles que incluso nuestro propio partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Rivera, en directo para Más Vale Tarde. Mi primera pregunta es ¿qué plazo da usted a Mariano Rajoy para que le conteste? ¿Espera que en la reunión de mañana el candidato ya le diga si está dispuesto a fijar una fecha para una sesión de investidura y que le conteste a estas 6 condiciones que usted ha puesto para seguir negociando? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, con este paso que usted ha dado, entiendo que hay un punto de inflexión en las negociaciones políticas. Intenta usted presionar al candidato Mariano Rajoy, pero ¿intenta presionar al PSOE para que salga de su inmovilismo y del no? Gracias. Pues mire, en primer lugar, mañana tengo una reunión a las 10 de la mañana con el presidente en funciones y el candidato del Partido Popular y, efectivamente, hablaremos de lo que el señor Rajoy crea conveniente, pero, por supuesto, yo iré con el mandato de nuestra ejecutiva, porque la última reunión que tuvimos, efectivamente, no se abrió ninguna negociación, pero sí dijimos que podíamos sentarnos a hablar de presupuestos, pero en la reunión de mañana a mí me gustaría sacar de esa reunión la conclusión de si el Partido Popular
va a firmar estas condiciones para sentarnos luego en una mesa o si definitivamente cierra la puerta a cualquier negociación, si le cierra la puerta a la regeneración y a la lucha contra la corrupción. Por tanto, mañana espero en esa reunión plazos. Mire, el tiempo no nos sobra, a los españoles no les sobra tiempo, así que cuanto antes mejor. Yo comparto la urgencia del señor Rajoy y espero que la misma urgencia que él nos ha explicado a todos los españoles, que yo comparto, la tengamos en eso. De todas maneras, si el Partido Popular mañana en esa reunión nos corrobora que va a suscribir, por cierto, lo que ha suscrito en otras comunidades autónomas, quiero recordar que esto que aquí he dicho, la inmensa mayoría de estas propuestas se han suscrito en Madrid, en La Rioja o en otras comunidades autónomas. Si eso es un compromiso firme, entiendo que se abriría una posible negociación. En cuanto a presión, mire, la presión ahora mismo no es meterle un candidato a otro. Ahora mismo lo que tenemos es un país con un reto al orden constitucional, un país sin presupuestos, un país con un paro del 20% y con un paro juvenil del 46%. Eso es presión para los que estamos en política, que tenemos que dar soluciones y no problemas. Así que no pretendemos con esto más allá de lo que les he dicho, que es buscar la única vía posible, si es que queda alguna, para que, por un lado, el Partido Popular se mueva y se comprometa con la regeneración, cosa que no ha hecho en los últimos años, y, por otro lado, evidentemente, si el PSOE renuncia a negociar condiciones sociales, económicas, de empleo, de reformas institucionales, ya lo haremos nosotros. Es decir, si el Partido Socialista ha decidido tirar la toalla y no estar presente en una negociación de esta naturaleza, a pesar de su posición decisiva, pues lo haremos nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que hemos sobreentendido todos que de esa negociación de contenidos con el PP se podría terminar en un voto favorable a la investidura de Mariano Rajoy. La pregunta es si también de esa negociación de contenidos se podría acabar alcanzando un pacto de legislatura de gobernabilidad con el PP, que no sea simplemente la investidura. Gracias. Bueno, en cuanto a lo primero, efectivamente, si el Partido Popular aceptara las condiciones que no ha aceptado hasta la fecha y apostara por estas 6 condiciones y por poner fecha y hora a la investidura, todo está abierto, todo. Cuando digo todo, es todo. Por tanto, no va uno a una negociación con el freno de mano puesto. O sea, va a la negociación para intentar llegar a acuerdo, y si llegamos a un acuerdo y se cumplen esas reformas y esas peticiones y esas condiciones de nuestro programa electoral, pues estamos abiertos a todo. Y dentro de eso, también le debo decir que efectivamente estamos hablando de un posible, un hipotético, un eventual, diga la palabra que quiera, un eventual acuerdo de investidura. No de un acuerdo de gobierno, ni mucho menos, como les he dicho, de entrada en un gobierno. Bueno, yo quiero insistirle, señor Rivera, si puede ser más explícito. Es decir, usted se plantea, en el caso de que mañana el señor Rajoy firme esas 6 condiciones, si las negociaciones van por buen camino, aparte de votar sí a la investidura del señor Rajoy, entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular presidido por el señor Rajoy. Lo he dicho en mi intervención y lo vuelvo a repetir. Nosotros en un futuro podemos entrar en un gobierno, pero un gobierno limpio, nuevo y que responda a lo que Ciudadanos quiere. Pero eso hoy por hoy no es posible. Estamos intentando desatascar el país, no hacer el gobierno que a uno le gustaría. Si a mí me pidieran qué gobierno querría, pues me gustaría gobernar España, reformar España, un equipo, ya lo saben, un equipo nuevo, y ese plan A, que como les he dicho, pues se ha desechado por parte de Rajoy y por parte de Sánchez. Por tanto, siendo muy prácticos y muy responsables, no estamos aquí hablando de entrar en un gobierno ni de un pacto de gobierno, estamos hablando de pensar si hay alguna vía política para que la investidura se lleve a cabo y, sobre todo, para que haya un compromiso claro y nítido, que no lo ha habido nunca por parte del señor Rajoy, para comprometerse con la regeneración democrática y contra la corrupción. Insisto que muchas de estas medidas que hoy, condiciones, en este caso las 6 condiciones que les decía, pues responden básicamente a muchas de las reivindicaciones, no solo de la sociedad civil o de movimientos civiles, sino de ciudadanos en los últimos años, y que así las han suscrito otros líderes políticos del Partido Popular, sin ir más lejos, pues Cristina Cifuentes. Sí. Deduzco de sus palabras, pero me gustaría que me lo confirmara usted personalmente, que queda absolutamente descartada su exigencia de que Rajoy dé un paso atrás a otro candidato del PP. Gracias. Queda aclarada que nuestra posición es que firmen estas condiciones. Si el señor Rajoy no se va a marchar y el Partido Popular no se atreve a regenerar ni a renovar su partido, pues tendremos que negociar con el candidato que todavía no ha confirmado que dice que sí al rey, y con la única solución posible. A mí, yo les digo, si me dijeran hacer la carta a los Reyes Magos, se me ocurren fórmulas. Lo que pasa es que tengo 32 escaños y tenemos un candidato propuesto por el rey y no hay alternativa. Si alguien tiene una solución distinta a intentar la investidura
y poner condiciones de regeneración y condiciones sociales, económicas o políticas, pues adelante. Yo de momento solo he escuchado al señor Sánchez decir que no habrá elecciones, que no habrá negociación y que no habrá gobierno alternativo. Una cosa de las tres es imposible. Y al señor Pablo Iglesias, pues sí, ha comentado cosas, pero tampoco le he visto proponer ninguna alternativa. El cambio es proponer también cosas. El cambio es negociar con un partido inmovilista y sacarle de esa posición para que se ponga en marcha este país. Con lo cual, creo que es una posición responsable y creo, sinceramente, que esa posición, hoy por hoy, es el único espacio que permite que el Partido Popular salga de su posición inmovilista y que el Partido Socialista asuma de una forma u otra que tiene que implicarse también en la estabilidad de este país. Si no lo hacen ellos, de momento, pues también lo haremos nosotros. Pero tarde o temprano, si empieza la legislatura, este partido pues será un partido también necesario y decisivo para muchas cuestiones, ¿no? Creo que no se les escapa a ustedes que de alguna de estas propuestas que he puesto aquí encima de la mesa no es que las haya firmado Cristina Cifuentes o Susana Díaz, es que las ha firmado Pedro Sánchez. Supongo que se habrán dado cuenta que algunas de estas condiciones son propuestas firmadas por Pedro Sánchez y por Ciudadanos hace unos meses. O sea, no estoy proponiendo nada que no sea admisible por la militancia del PSOE, por los dirigentes del PSOE o por los votantes del PSOE, lo cual entiendo que es un espacio común, un mínimo común para intentar poner en marcha este país. Pero, insisto, ojalá no me tocara ni a mí ni a mis compañeros, a nosotros, no nos tocara un papel que las urnas no nos han dado, pero teniendo en cuenta la irresponsabilidad, a mi juicio, de no querer desbloquear la situación y no querer sentarse en una mesa, pues hay que mirar por los españoles. Así que vamos a exprimir todas las vías para que los que nos estén viendo piensen que la política es útil. Se lo digo. Hacemos la pregunta mañana. Además, después de la rueda de prensa haremos también después de la rueda de prensa haremos un turno de preguntas. Sí, pero déjeme que le conteste. Yo he llamado antes de empezar esta rueda de prensa al señor Rajoy y le he pasado el documento con las condiciones para que lo estudien y para que mañana en esa reunión podamos abordarlo. Me parecía una mínima deferencia, a pesar de ser una decisión autónoma de nuestra ejecutiva, que conociera previamente, mínimamente, el contenido de lo que yo iba a decir en esta declaración. Y mañana, pues como hay una reunión de trabajo, espero que de eso salga algo fructífero y, sobre todo, que se pueda abrir esa llave de la que hablaba antes y el Partido Popular se comprometa a esas 6 condiciones de las que les hablaba. Muchas gracias y buenas tardes.